Mr. Phoenix presenta. Hola, buenas, bienvenidos de nuevo al canal. En este video voy a proceder a hablar de la serie de moda Adolescencia y de sus polémicas generadas en las últimas semanas. Adolescencia es una miniserie de Netflix de 4 capítulos, de 1 hora cada uno aproximadamente, que tiene como novedoso que fue grabada en plano secuencia, o sea, está grabada con una sola cámara en una sola toma continua. Por lo tanto, 1 hora de la serie es 1 hora en la vida real, lo cual es llamativo, ya que en general los planos secuencia se usan para escenas específicas, como pasó en las películas de John Wick, Old Boy o la serie de Daredevil, entre otros. La serie fue creada por el director y productor Jack Thorne y por el actor Stephen Graham, que también sale en la serie. ¡Impacto! Todo comienza con la previa a un allanamiento en Londres, en un barrio tranquilo, a eso de las 6 AM. Se ve a los dos policías principales en el auto hablando de sus vidas antes de que vayan hacia una casa. Pensé que estarían más concentrados ante algo así, pero bueno. Llegan e irrumpen de forma violenta, pidiendo que la gente se tire al piso mientras suben a buscar al sospechoso, que es el más chico de una familia de 4, conformada por los dos padres, la hermana casi mayor y el adolescente protagonista, que se encuentra obviamente acostado y es apuntado por un policía. El agente principal, Luke Bascom, le dice que va a ser arrestado por ser sospechoso de un asesinato. Nadie entiende nada, los padres y la hermana están hiper nerviosos, la policía tampoco ayuda mucho porque no da mucha información, además hay otros policías comunes revisando la casa e incluso rompen algunas cosas. Y acá hago un paréntesis, no soy experto en leyes inglesas, pero según me estuve informando, este procedimiento estuvo un poco exagerado, porque los allanamientos así de violentos se hacen solo si hay riesgo real momentáneo, riesgo de fuga, etc. Me parece que armar terrible lío por un adolescente que claramente está durmiendo es un poco mucho, cuando simplemente pudieron haber ido, tocar el timbre, presentar la citación, la orden de allanamiento o llevárselo con el permiso del juez y listo. Pero bueno, había que hacerlo más espectacular, supongo. Así que se llevan en camioneta al niño llamado Jamie hacia la comisaría, al llegar lo registran y todo eso. Por el momento hasta que lleguen los padres tiene un adulto responsable de servicios sociales que se queda con él un rato. Los padres llegan, el policía principal les explica detalles, le dice que Jamie pidió que el padre sea su adulto responsable de la comisaría y que si saben algo de lo que pasó tienen que decirlo. Acá hay una escena rara donde los policías Bascom y Frank conversan y él tira si le preocupa el padre, porque tuvo un caso de un joven con problemas y que demoraron en darse cuenta que el padre era malo, aunque ella dice que no cree que sea el caso. Bastante innecesario el comentario, creo yo. El padre se reúne con Jamie mientras le están por hacer pruebas médicas, justo llega el abogado que va a tener el adolescente, les explica algunas cosas, luego el abogado va a hablar con los policías que llevan el caso porque él no sabe nada de lo que pasó, por alguna razón que no entiendo ya que no soy abogado ni policía. Ellos no le quieren dar muchos detalles del caso, le dan lo justo y más nada, hasta se nota una cierta actitud media agresiva. No sé si será normal todo esto o es parte de la ficción. Luego empiezan las pruebas médicas, le sacan ADN, sangre, revisiones normales, hasta que llega una escena media rara y turbia para mi gusto, porque dicen que le van a hacer un examen de cavidades, o sea, le van a revisar las partes íntimas, pero no la doctora, sino un policía random de barba que andaba ahí. Obviamente el padre se pone nervioso, aunque terminan accediendo. La excusa para esto era buscar rasguños y otras cosas, a pesar de que la chica asesinada no había sido violada ni nada. Entonces la verdad no le veo el sentido a hacer esto, y más a un menor, pero bueno, repito, no soy experto en leyes inglesas, ni policía, pero sinceramente fue raro. Padre e hijo conversan con su abogado, practicando para el interrogatorio, tratan de que las preguntas más comprometedoras él se las saltee, van hacia el interrogatorio, hablan de cosas normales, hasta que le preguntan por una publicación que hizo de unos modelos, donde parece que comentó cosas agresivas, además de preguntarle si le gustan las mujeres así, y qué opina de las mujeres. Luego le pregunta sobre una foto con sus amigos. El policía intenta que él diga quiénes son. Él no quiere decirlo, pero termina identificándolos. Después le hacen preguntas sobre el día anterior, que él trata de esquivar contestar, dando a entender que no encontraron ropa sospechosa en su casa, ni cerca, pero sí encontraron sus zapatos, que coinciden con los que la policía identificó del sospechoso, que son unos Nike Air Max blancos y azules. Le preguntan si conoce a la chica asesinada. Él dice que sí, que comparten clase, pero que no son amigos. Incluso muestran comentarios que ella le había hecho en Instagram a él, que parecían amistosos, aunque esto después va a ser más turbio de lo que parece. Los policías insisten buscando alguna clase de relación entre ellos que él niega, hasta que él se quema solo, preguntando si había muerto. Las preguntas escalan, hasta que le dicen que ella murió cerca de donde él se juntó con sus amigos, mostrándole fotos del lugar. Le muestran fotos donde se ve que la siguió, hasta que llega el desenlace de todo, donde muestran un video de una cámara de seguridad, en el que se ve como ellos discuten, y luego de que ella lo empuje, él la ataca a puñaladas. Dan a entender que los zapatos encontrados fueron clave, ya que a diferencia del resto de la ropa, esos zapatos costaron mucho y él no quiso perderlos.
seguirlos. El policía pregunta por los motivos, el niño no dice mucho, más allá de negar que es culpable, lo dejan solo con el padre que empieza a llorar junto a él. Le preguntan por qué, pero él sigue negando que sea culpable, parecería que no lo va a apoyar, pero termina dándole un abrazo y termina el capítulo. El segundo capítulo muestra que es el día 3 después de la detención de Jamie, los dos policías principales están en la escuela de los niños, se juntan con una maestra encargada que los va a guiar clase por clase para que hagan preguntas. De repente aparecen dos chicos que son los amigos del adolescente y van hablando sobre el asesinato. Los dos están seguros que Jamie lo hizo, además de que ambos fueron visitados por la policía en su casa para hacerles preguntas, pero acá hay una diferencia que hasta se ve estéticamente. Mientras el amigo de lentes dice que sus padres se enojaron y que le prohibieron decirle nada a nadie, el otro dice que sus padres no le dieron mucha bola al asunto. El seguimiento cambia a otro estudiante que estaba almorzando y resulta que es el hijo del policía Bascom, llamado Adam, al cual un par de estudiantes le dejan basura en su plato, pero él se lo toma como normal. Acá ya se empieza a ver un poco más el mal funcionamiento del centro educativo. Él escucha un audio del padre diciendo que está ahí y que va a tener que entrar a su clase. Se levanta de la mesa a tirar basura, pero se cruza con un bravucón que le pide una libra, hasta que un profesor lo corre para que deje de molestar a Adam. Va cambiando todo, mostrando a otros personajes, hasta que llega uno de los personajes más irritantes de la serie, la amiga de Katie, la chica asesinada, de nombre Jade, que ya desde el primer momento se muestra agresiva y reacia a tener que hablar con los policías. Reacciona mal a casi todas las preguntas que le hacen y piensa que le están echando la culpa a su amiga de su propio asesinato. Se empieza a poner cada vez más nerviosa hasta que pide irse y la dejan, no sin antes criticarlos. Los policías van a una clase a hablar del caso y pedir colaboración. Los niños no le dan demasiada bola, su maestro no está, llega tarde y de forma desprolija. Le dan la tarjeta y se van. Los policías discuten en el pasillo porque es todo más complicado de lo que creían, ya que nadie colabora, no encuentran el cuchillo del crimen y no encuentran tampoco un motivo para que pasara lo que pasó. Se van con la maestra a ver más clases, pero en el camino se cruzan con un profesor regañando a dos alumnos. La maestra dice que desde el crimen están todos más nerviosos de lo normal, además los alumnos tampoco colaboran mucho. Entran a una clase que justo es la del hijo del policía y un alumno se burla. Todos se ríen, siguen hablando, pero son interrumpidos por la alarma de incendio, así que bajan hacia el patio. Ahí el oficial Bascom se cruza con el profesor desprolijo Malik y le pregunta sobre si Jamie era o no un buen alumno, pero el profesor está nervioso y dice que sinceramente no lo veía y que los niños en general son imposibles, marcando que los alumnos son demasiado rebeldes. De repente la imagen cambia a Jade, la amiga de Katie, que encara directamente a Ryan, el amigo de Jamie, que lo golpea varias veces y lo culpa a él del asesinato. Los separan, un alumno se burla de Ryan por haber sido golpeado por una mujer y los policías se van a ver a Ryan a la enfermería para preguntarle sobre el caso. Al principio hablan de la vida, pero después hablan de Jamie y de la ubicación del cuchillo, pero Ryan no dice mucho y se apura para irse. De nuevo muestran a Jade detenida en una clase con una maestra que le cuestiona su accionar contra Ryan. Acá descubrimos que la chica tiene problemas con la madre, aunque parece estar solucionándolos. A ella no le gusta que la hayan llamado para que la vaya a buscar por el lío que armó. La maestra le dice que habría sido mejor que no hubiera ido a clase como le recomendó, pero ella dice que no tenía a dónde ir y que a la madre no le gusta que se quede sola en casa. Además, se asusta pensando que la policía la puede detener por pegarle a Ryan. La maestra le dice que eso depende de él y le pregunta por qué le pegó, y ella contesta que no sabe, que está dolida por lo de la amiga. La maestra le dice que va a conseguir a alguien con quien hablar, pero ella no quiere hablar con psiquiatras ni nada de eso y se va corriendo. La escena luego sigue a Adam, el hijo del policía, que lo va a esperar fuera de un salón donde está pidiendo colaboración. Le pide para hablar porque dice que tiene información que le puede servir. Le dice que lo va a ayudar a entender y le empieza a enseñar el lenguaje usado en los mensajes que Katie le mandó a Jamie. Y acá es cuando empieza el delirio, que no sé si la serie se lo sacó de un foro mega oculto o se lo inventó, pero esto generó repercusión en la vida real, aunque sin mucha base. Adam le muestra un emoji de dinamita que en realidad significa una píldora roja explosiva, o sea, lo relacionado a los Red Pillars. Le explica que significa un llamado de acción de la manósfera. Ahí le agrega lo de la regla del 80-20, el padre no entiende nada, pero él explica que el 80-20 significa que el 80% de las mujeres están interesadas solo en el 20% de los hombres. Y resume que ella le decía incel a Jamie, lo cual el padre ve incoherente porque tienen 13 años, pero Adam le dice que ella le marcaba que siempre lo iba a hacer, además de que muestra que mucha gente le dio like al insulto, por lo tanto mucha gente estaba de acuerdo, dando a entender que la chica asesinada tampoco era trigo limpio, ella era media bully. Luego parece que Adam se pone nervioso y quiere irse, pero el padre dice que está ayudando, que no sabía lo de los emojis, entonces le empieza a decir sobre más significados, que sinceramente nunca los vi en la vida real. Le dice que el emoji de corazón rojo significa amor, el morado es para cuando estás cachondo, amarillo es para interés, el rosado es para interés pero no sexual, y el naranja demuestra apoyo. Da a entender que todo tiene un significado. El padre le pregunta si el tema del acoso por Instagram le afecta. Adam dice que no porque no postea casi nada. Se va cada uno a su camino. El oficial se reencuentra con su compañera y con la maestra y le dice que estaban errados, que al final Katie acosaba a Jamie, diciéndole incel. La maestra no sabe qué significa y la policía le dice que es un invento de Andrew Tate.
y la maestra dice que escuchó a los chicos hablar de él por ahí. Otro delirio de la serie, echarle la culpa a Tate de todo. Para empezar es falso, él no inventó ese término. Fue una mujer hace mucho tiempo para referirse a sí misma y a gente de ambos sexos en general. No lo inventó Andrew Tate, ni ningún Red Pillar, pero a la serie le importó muy poco la realidad. Parece que se van, pero se ponen a hablar de las escuelas en general, y cómo apestan, pero deciden volver por hablar con Ryan. Van a su clase, pero el adolescente termina huyendo por la ventana. El policía lo persigue hasta que lo agarra y lo presiona para que diga algo, y finalmente Ryan confiesa que era su cuchillo, pero que no sabía que Jamie haría algo y se lo llevan detenido. Después no pasa mucho más, solo al policía llevándose al hijo a comer papas fritas. Se ve a Jade sola yéndose a la casa, supongo que o la madre no fue a buscarla o algo, no quedó claro. Y se ve también al padre de Jamie dejando flores en el altar que le hicieron a Katie en el lugar del crimen. Pasamos al tercer capítulo, el que generó más repercusión en redes sociales. Acá vemos como una psicóloga perito es convocada para hablar con Jamie. Al parecer ya había ido otras veces, además de que hay otro psicólogo que también va, pero quieren tener dos opiniones diferentes. Ella ve en las cámaras que Jamie y Ryan, que también estuvo internado en el centro, se pelearon, porque se echan la culpa mutuamente. Ella antes de ir va a sacar chocolate caliente para el niño junto con un guardia que la acompaña y habla mucho. Es un tipo raro el guardia este, me parece que le tiene ganas a la psicóloga. Mamacita. Va a la sala a hablar con Jamie, al principio parece estar todo bien, hablando de la vida, ella le da chocolate y un sándwich que él no quiere comer con muchas ganas porque tiene pepinillos. Él se empieza a poner nervioso con algunas preguntas, cree que ella intenta echarle la culpa al padre de algo, obviamente ella lo niega, le pregunta qué es ser un hombre para él, pero dan muchas vueltas, le vuelve a preguntar sobre el padre, él más o menos da algún detalle diciendo que es bueno, aunque a veces se enoja, sin ser violento, sobre su trabajo, sus hobbies, etc. Hasta que Jamie pregunta si lo pueden sacar de ahí. La psicóloga dice que no, se empieza a poner cada vez más nervioso porque además a su amigo Ryan le permitieron esperar el juicio en la casa. Todo sube de nivel hasta que tira el chocolate, entra el guardia a poner orden y ella aprovecha para tomar un break. Se cruza con el guardia y le pide mirar las cámaras para ver qué hace Jamie solo en la sala. No sé bien qué estaba buscando, la verdad. Vuelve a la sala, se le acerca y le dice que ella no es policía, que no quiere que confiese nada, solo está buscando entenderlo. Vuelven a hablar sobre su familia, indagando cómo se llevan sus padres y si su padre tiene amigas mujeres, lo cual Jamie dice que no, casi sorprendido por la pregunta. Cambian de tema y le pregunta si él tiene alguna amiga mujer. Él dice que no y se enoja diciendo que el otro psicólogo era mejor. Ella sigue indagando en su vida, a ver si tiene novia, si le gustaría tener en el futuro. Le pregunta que si tuviera novia qué haría con ella, a dónde la llevaría y si haría algo sexual con ella. Jamie se pone cada vez más nervioso, se inventa que dos chicas le mostraron los pechos y él tocó a una, además que lo tocaron a él, pero al final confiesa que eso jamás pasó. Igualmente confiesa que sí vio chicas desnudas por fotos, que se habían filtrado en su escuela y una de esas chicas era Katie. Ahí la psicóloga empieza a preguntar sobre ella, si sentía atracción. Él dice que no era su tipo, dice que esas fotos fueron filtradas por un compañero que tenía algo con Katie. Él se queja de que haya compartido las fotos y se enoja cuando ella recuerda que su compañera está muerta. Le pregunta si cree que las mujeres se sienten atraídas hacia él, pero él dice que claramente no porque es feo, y se vuelve a enojar porque la mina no lo contradice. Ella le dice que no le importa la realidad, sino que le importa lo que él piense. Se sigue enojando con cada pregunta, hasta que se le escapa decir sin querer que cometió el crimen, y se alborota tirando una silla. Da vueltas por la sala nervioso hasta que se vuelve a sentar. Ahí hablan sobre sus amigos y resulta que no solo no eran populares, sino que les hacían bullying. Él lo toma como normal, le pregunta por qué tiene Instagram, él da a entender que es para pertenecer, porque todos tienen y quiere revisar otros perfiles, además de que sigue modelos. Ahí sale el tema de que Katie le comentaba cosas a Jamie y saca un libro con capturas de los comentarios. Surge de nuevo lo de los emojis, dice que habla de los grupos de la verdad, o sea, los red pillers, incels y eso, pero que lo investigó y no le gustó. Le pregunta si su compañera le decía incel, él dice que sí, le pregunta el significado de los emojis y dice que está de acuerdo con lo del 80-20. Le pregunta si la confrontó por eso, él dice que sí, que le dijo que no era esas cosas, pero ella no le dio mucha bola. Ahí confiesa que después de la filtración de las fotos, ella obviamente quedó en el centro de atención, todos se burlaban de ella, pero quería consolarla y le invitó a ir a una feria, pero que ella lo rechazó de mala forma diciendo que no estaba tan desesperada, y que todo el ataque que sufrió en redes sociales fue después de eso. Dice que solo quería asustarla y por eso tenía un cuchillo. Además intenta constantemente buscar la complicidad de la psicóloga para que admita que la niña era una perra. Ella le empieza a preguntar sobre la muerte y sobre la gravedad de los delitos, hasta que la psicóloga termina la sesión, diciendo que va a ser la última, lo cual enloquece a Jamie por alguna razón, hasta llegar al límite que le pregunta si le cae bien. Ella no contesta, lo cual hace que él se ponga más nervioso todavía. Se termina enloqueciendo, amenazándola, pidiéndole que no le diga nada al juez, y es sacado por la fuerza por el guardia y el capítulo termina con la psicóloga sola llorando en la sala. Y por último llega el cuarto capítulo, el que tiene más relleno, donde muestran que pasaron 13 meses desde el incidente, es el cumpleaños del padre de Jamie, parecería que están haciendo una vida relativamente normal dentro de todo, se ponen románticos y calientes con la esposa, pero desisten de hacer algo por las dudas que la hija se levante y se ponen a preparar desayuno.
desayuno. Mientras el padre ve que recibió una carta de felicitación de Jamie, donde lo dibujaba. Aparece la hija y les avisa que la camioneta fue pintada dejándole el insulto nonce, mal escrito, que es una forma de decirle a los pedófilos en Inglaterra, principalmente en ámbitos carcelarios. Le pregunta a los vecinos si vieron algo, pero todos dicen que no. La madre denuncia a la policía, dando a entender que no es la primera vez que reciben ataques. Él va a limpiar la camioneta. En el medio discute con su mujer, dicen que el juicio va a ser en un mes, pero ella plantea de todas formas mudarse a Liverpool y que su madre le puede conseguir trabajo, pero él no quiere mudarse. La madre y la hija hablan, preocupadas por el padre, que está nervioso y triste constantemente. Acá admito que tuve un prejuicio con la hija, pensé que iba a ser la típica adolescente casi adulta rebelde, además el piercing en la nariz no ayudaba, pero al final fue la más normal de la familia, sinceramente. Parece que tiene novio, pero no lo quiere hablar con ella. El padre pide esponjas para limpiar la camioneta y la madre va a ayudarlo. La pintura no sale porque parece ser antiagua. De repente aparecen dos chicos en bici que le gritan adiós pedófilo y se van. Él los increpa pensando que fueron ellos los que pintaron eso, lo cual hace que se ponga más nervioso aún. Así que les pide ir a la ferretería para buscar algo que sirva para sacar eso. Ellas no quieren, pero él insiste y terminan yendo. En el viaje van hablando de cosas medio random, de música, de recuerdos, de planes para esa tarde para ir al cine, etc. Llegan a la ferretería, ellas se van por un lado y él por otro. Pide ayuda para encontrar pintura acorde y el chico que lo atiende lo reconoce, pero increíblemente dice que está del lado del hijo, que no cree la versión oficial. De todas formas al padre esto no le gusta mucho, aunque no dice nada. Encuentra la pintura y se va. Empieza como a disasociar, perdiéndose en sus pensamientos mientras la hija le habla. Paga, salen, pero el tipo sigue medio perdido, hasta que de repente ve a lo lejos a los que lo insultaron y sale corriendo a increparlos. Agarra a uno y lo empieza a sacudir e insultar. Vuelve al estacionamiento, totalmente sacado, agarra la pintura y la esparce por la camioneta así nomás, enchastrando todo de paso. Sale un guardia a reclamarle que limpie, pero él se calienta y los insulta a él y a los empleados. Se van de nuevo, están en silencio un rato, hasta que reciben una llamada de Jamie, hablan de sus cosas, le desea feliz cumpleaños y Jamie dice que va a cambiar la declaración para el juicio. Todos quedan callados, luego la madre y la hermana hablan con él hasta que llegan a la casa y el niño cuelga. Todos están tristes, el padre subió a cambiarse porque todavía quiere ir al cine, la madre sube a hablar con él, tienen una discusión al principio porque ella no vio el video del ataque, le dice que él no es así de violento de atacar a adolescentes en bici, ni de ser agresivo en general. Hablan sobre Jamie que supuestamente cada vez que llegaba de la escuela se encerraba en el cuarto y se quedaba en la PC hasta la madrugada. Ellos piensan que no era raro, porque es normal hoy en día. El padre dice que no pueden estar todo el día vigilando, que hay cosas que son inevitables, dando un ejemplo de que un día buscaba cosas para el gimnasio y le aparecieron videos sobre cómo ser más hombre y esas pavadas. Dan a entender que han estado yendo a una terapeuta que le dijo que no se culpe. Se revela que el padre cuando era niño sufría violencia de su padre y que juró que si tenía hijos no haría eso con ellos. Hablan de Jamie diciendo que como no le gustaban los deportes estaría bien en la PC tranquilo. Se sienten culpables por estar poco tiempo en casa o no prestar atención a detalles, porque pensaron que en su cuarto estaría protegido. Se reprochan no haber hecho más, aunque tampoco saben qué otra cosa podrían haber cambiado. La hija parece cambiada, hablan del incidente de la camioneta y ella dice que conoce a los tipos, que son dos idiotas de la escuela. Él le pregunta si la molestan a ella y contesta que todos la molestan por ser la hermana de Jamie, pero lo toma como normal. Dice que a pesar de todo no debería mudarse, porque a la larga sería peor. Se arrepienten de ir al cine, deciden quedarse en casa. La chica baja a preparar la mesa y los adultos hablan. Él se pregunta cómo la criaron y la madre contesta que la criaron igual que a Jamie, dando a entender que lo que pasó era medio inevitable y que no es culpa de la crianza. Y la serie termina con el padre de Jamie llorando en el cuarto del chico mientras suena una canción triste. Ahí terminó la serie. No creo que sea tan horrible como dicen algunos, pero tampoco me parece la obra maestra que plantean del otro lado. Quizás sea una serie mitad de tabla. Admito igual que este tipo de series no son lo mío, además de que los errores en conceptos de la vida real que tiene me hace bajarle puntos. También creo que se extendieron más de lo debido con la excusa de grabar todo en plano secuencia. Esta historia se pudo haber resumido en una película de 2 horas máximo. Además dejaron varias interrogantes sin resolver, empezando obviamente por el juicio, a dónde quedó el cuchillo, la subtrama de los amigos de Jamie, la subtrama de Jade y su madre, y todo lo relacionado a Adam, el bullying y su padre, y las repercusiones que pudo haber tenido todo esto en la vida diaria de la familia, principalmente de la hermana, que es la que está en edad escolar todavía. De todas formas es algo intencional, pero a mí por lo menos me resultó molesto. Claramente a la mayoría, a favor o en contra de la serie, no le molestaron estas cosas, pero por eso esta es mi opinión. Of course! Ahora voy a hacer varias puntualizaciones, empezando por la polémica del supuesto cambio de raza del protagonista que tanto se habla. Se ha dicho por ahí que Netflix hizo lo de siempre, lo de cambiar la raza a los personajes de sus obras, pero no, eso es un dato erróneo. Se esparció que en realidad el caso estaba basado en Axel Ruda Cubana, un adolescente de origen ruandés que asesinó a varias niñas de un centro de danza y que nunca mostró arrepentimiento, además que fue sentenciado a 52 años de cárcel. Pero no, para empezar el caso no tiene nada que ver. A este sujeto lo radicalizó Al Qaeda, no un foro de internet sobre cosas masculinas.
Además atacó niñas random, no niñas que conocía. Y por último, la serie fue escrita a principios de 2024 y se empezó a grabar en julio, terminando en octubre, pero este caso real sucedió a finales de julio. Aunque suene posible que se cambie el guión y la producción, técnicamente sería imposible, y más si es una serie grabada en plano secuencia. Así que si alguno seguía pensando esto y repetía lo del cambio de raza, deje de hacerlo porque está quedando mal. No te zarpe lo que estás haciendo. Pero sí está basada en la combinación de varios casos, principalmente de apuñalamientos entre adolescentes y algunos asesinatos. Otra cosa es todo el tema de foros de Red Pillers e Incel, además de entreverar todo, inventarse emojis, decir que Andrew Tate es culpable de todos los males de la humanidad y que inventó el término Incel, lo cual ya dije que es falso. Es poco creíble que adolescentes tan chicos se los catalogue así en general. O sea, yo sé que las edades de inicio sexual vienen en baja, pero tampoco se va a satanizar a alguien de 13 años que no tenga sexo, es irreal. Decirle que nunca va a tener novia podría ser, por la crueldad típica de los adolescentes, pero son cosas que quedan en ese momento. No creo que nadie se vaya a radicalizar por eso. Lo que somos feos y asociales, nos han dicho eso toda la vida y el nivel de asesinatos que hay es bastante bajo en comparación. Además, la mayoría de los que terminan matando mujeres eran tipos en pareja o con exnovias, entonces incel no son. Lamentablemente se ha creado un linchamiento a cualquier hombre no feminista y con mala suerte por culpa de la serie. No sé si los creadores querían eso exactamente, quiero creer que no, por lo menos no el actor del padre, que es un tipo que parece ser bastante bueno en la vida real y tiene una historia compleja, donde él mismo sufrió bullying y hasta le decían mono. La serie creo que intenta combinar muchas problemáticas juntas, desde la falta de atención de los padres, diciéndoles que aunque sean buenos, se les puede estar escapando cosas. El bullying, el ciberbullying, cómo los centros educativos están llenos de deficiencias hasta el día de hoy y no saben lidiar con estas cosas, las autoridades que a veces están perdidas, las diferencias entre adultos y menores y sobre todo el contenido tóxico en redes sociales. Y ahí entra lo que creo yo puede ser un problema. El otro creador de la serie, Jack Thorne, explícitamente el tipo está pidiendo que se regulen las redes sociales, principalmente para menores. Se reunió con el primer ministro británico para hablar de eso, y a pesar de que el primer ministro, que es un progre infumable, del que luego hablaré, va a tomar medidas, al tipo le pareció poco. El tipo solo ve negativo los discursos de la llamada magnósfera, pero no dice nada del feminismo radical ni de otros problemas. Quiere regular la cultura, los teléfonos e incluso aún peor quiere prohibir los videojuegos. Estás enfermo, Bruce Wayne. Habla de que el Estado debe intervenir, principalmente en redes y escuelas, para evitar que los hombres le hagan daño a las mujeres y entre ellos. Un delirante. Ahora, hablar de las chicas que acosan e insultan chicos, ahí no decimos nada. Está creando una paranoia increíble por algo inventado y basándose en casos aislados. Como de costumbre, el malo solo está de un lado para esta gente. Como verán, dejé la entrevista en pantalla mientras hablaba, pueden pausar y leerla tranquilamente. Esto lo uno con lo del gobierno británico, que aprovechó el auge de la serie para reunirse, como dije, con la gente que la creó, además de plantear todo el tema de la censura. Pero además le agregaron que quieren que en los colegios se muestre la serie. Es más, Netflix lo permitió y va a darle facilidades para que la pasen sin denuncias de copyright ni nada de eso. Uno de los principales problemas es que, según expertos en comportamiento en menores, esto puede ser catastrófico y podría llevar a que los niños y adolescentes se radicalicen aún más, además de que los maestros y profesores no están preparados para abordar estos temas, ni en contener a los menores. Esto lo dicen dos expertas llamadas Jamie Shrive y Jessica Taylor, que forman parte de una organización llamada Victim Focus, que ayuda a víctimas de bullying, abuso y traumas, y que no son precisamente ultraconservadoras. Hay otra experta española llamada Abigail Huertas, que es psiquiatra y habla de cómo la serie exageró al máximo todo, que no hay matices donde todos son bullies o bulineados, que no es lo que se ve en la realidad, además de que esto puede llegar a generar el efecto contrario a lo que se busca. No se muestra casi ningún adolescente con valores, ni ningún adulto que se involucre en serio para ayudar, solo recoge estereotipos peligrosos, como si no hubiera más opciones. También dice que la serie entrevera delito con enfermedad mental, porque Jamie nunca muestra estos rasgos psicopáticos, lo que puede llevar a confusión y estigmas. Además dice que ya está recibiendo padres asustados que empeoran aún más la relación con sus hijos. También aparte se habla de que para que estas cosas ocurran, en su mayoría de casos deben cumplir 4 factores de riesgo para el desarrollo de conductas violentas en adolescentes y se dividen en psicológicos, biológicos, familiares y sociales. Los psicológicos implican que tengan un coeficiente intelectual muy bajo, que tengan mal temperamento, mal carácter, que tengan rasgos psicopáticos o sociopáticos, que tengan alta agresividad, que tengan problemas de aprendizaje, atención, impulsividad y o hiperactividad. Claramente Jamie no cumplía con ninguno. En la serie se deja claro que él era bastante inteligente en general, además de ser un chico tranquilo y tímido. El factor biológico incluye herencia, lo que implicaría que alguno de los padres tenga rasgos psicopáticos o sociopáticos, bajo peso al nacer, complicaciones al nacer en etapa bebé. Todo esto tampoco pasó, ya que los padres eran normales. Ninguno tenía problemas, incluso el padre, que pudo haber desarrollado algún problema por ser maltratado, rompió el ciclo y era normal. Los factores familiares implican tener una conducta delictiva, disocial, abusar de sustancias en caso de los padres, que ellos tengan trastornos psiquiátricos, violencia familiar, abusos sexuales, físicos o emocionales, o también estilo de crianza. Los
sobreprotectores o negligentes, madre divorciada o soltera, madre deprimida, padre ausente, que los padres sean muy jóvenes o viejos. Todo esto tampoco se cumple. Jamie tiene una familia normal de padres de mediana edad que están presentes y no tienen problemas mentales ni eran violentos. Y por último, los factores sociales supondrían vivir en un barrio peligroso, amistades delictivas o que consuman sustancias, exposición continua a violencia en redes, haber sufrido rechazo de los padres o haber sufrido acoso sexual. A lo sumo lo que Jamie sufrió de acá es lo de las redes, pero él mismo decía que no estaba tan de acuerdo con los incels. Además, todos estos factores de riesgo se muestran desde niños, por lo tanto sería muy complicado que un niño como Jamie, por más que sufriera acoso, llegara a hacer lo que hizo. Lo más seguro, según expertos en comportamiento y según muchos casos, es que un niño como Jamie, en vez de atacar a alguien, se hubiera terminado autoflagelando o suicidándose directamente. Entonces no se entiende por qué el gobierno británico decidió tomar esto como un tema de Estado, basándose en casos aislados de la vida real cometidos por niños y adolescentes radicales, que siguen ciertos patrones o vienen de culturas diferentes. ¿Por qué el gobierno británico decidió poner el eje en los jóvenes conservadores, retraídos, con mala suerte, y no en la mayoría de los que cometen delitos violentos en serio y con más frecuencia? Es un misterio. Muy misterioso. Claramente es una excusa más para poder controlar las redes sociales y seguir promoviendo un pensamiento único de izquierda. Reino Unido hace tiempo tiene problemas graves de inmigración, pero en vez de ocuparse de eso, ha decidido no solo censurar, sino también encarcelar gente por opinar en redes. Como pasó con una mujer que cuando sucedió lo del caso Ruda Cubana, ella pidió deportaciones masivas y la condenaron a 31 meses de cárcel, con la excusa de discurso de odio. Y como ese caso está habiendo muchísimos, voy a dejar algunos en pantalla, pero cuando sucede al revés deciden ocultarlo para no generar conflictos raciales. Está también el famoso caso de las niñas pakistaníes abusadas e incluso asesinadas, que también ocultaron y hasta el día de hoy se niegan a dar detalles. Incluso bloquearon la investigación que hizo el Times y otros periodistas sobre el caso. Qué tristeza, boludo. Qué tristeza. Entonces creo yo que el gobierno británico debería centrarse en solucionar esos problemas internos con las autoridades de turno, con los inmigrantes de ciertas zonas, dejarse de progresismo de cartón, dejarse de feminismos radicales y el bullying generalizado, en vez de estar atacando a varones jóvenes mal llamados incels. En la vida hay prioridades, y si sos una autoridad de un país, con más razón aún. Esta serie también busca darse en España y en Argentina, como si esos países no tuvieran problemas más graves también. Curiosamente, hace unos días en Argentina surgió un caso de unos alumnos que prometían hacer una masacre en un centro de estudio, y la líder de ese grupo semiterrorista era una chica. ¿Qué hacemos en ese caso? O como es mujer no cuenta. Es más, en España, más precisamente Valencia, alumnos de bachillerato ya vieron la serie, pero miren lo que dicen de ella. Dicen que es exagerada, que el capítulo de la escuela es demasiado fuerte y no se condice con la realidad, que la serie es demasiado anglosajona, que el tema del plano secuencia molesta, que se muestran demasiado los defectos y los comportamientos estereotipados, que el tema de los emojis nunca lo habían visto, como dije yo antes, es algo que no existe, y que es una serie hecha para los padres, no para los adolescentes. Otra cosa que habla la serie es lo de la regla del 80-20, que ya hay periodistas y psicólogos haciendo estudios sobre esto, donde parece que no es tan loco como suena, o incluso puede ser peor. Es más, según donde se mueva uno, y a pesar de que haya mujeres que lo nieguen, puede llegar a ser un 98,5 a 1,5. Y si no me creen, vean este video. Altura mínima. 1,80 iba a decir, yo mido 1,70. A mí me vale porque yo mido 1,77. 1,80. 1,80. Yo que sea mi altura. Lo mismo o más, sí. Lo Entonces, mismo más. 1,80 está bien. ponemos 1,80. Vale. 1,80. Ponemos un 80. ¿Qué rango de edad tiene vuestro hombre ideal? ¿Entre 20 y 30? 25 y 30. Entre 20 y 35, venga. Vuestro hombre ideal está independizado. Sí. Hombre, que viva con los padres. ¿Puede ser obeso? No. No. ¿Qué sería el mínimo de ingresos bruto? 25.000 euros anuales brutos. Vamos a ir a chat GPT. Está calculando basado en datos de la INE y datos oficiales la probabilidad de encontrar el hombre que vosotras queréis. ¿Qué dice al final? ¿Cuál es la probabilidad de que encuentren el hombre que ellas quieren? Un 1,5. Un 1,5. ¿Estáis en el 1,5% de mujeres para encontrar ese hombre? Obvio. Si vemos lo que pasa en aplicaciones de citas, es lo mismo. Ya lo he mostrado en otras ocasiones y repito las gráficas ahora. No olvidemos el experimento donde usaron un perfil falso de un hombre lindo y con plata diciendo que había maltratado a su ex y aún así le llovieron propuestas. Yo obviamente no creo que sea así del todo lo del 80-20, pero no se puede negar que hay muchas mujeres que están cada día más delicadas y no para bien. Porque no filtran solo a hombres malos, están filtrando a todos directamente, por la paranoia causada desde hace tiempo. Hay muchas ofendidas en internet demonizando a los hombres desgraciados y que se quejan de sus faltas de oportunidades
oportunidades. Prácticamente están insinuando que la mayoría somos psicópatas, machistas o misóginos. No quieren tener ni un gramo de empatía con nadie del sexo masculino. Están pidiendo lo de siempre, una supuesta desconstrucción, cuando después está lleno de ejemplos de mujeres feministas diciendo que prefieren a los más conservadores. Son mejores los novios de izquierda porque yo tengo miedo de que me toque un monedero o un errejón. ¿Qué preferís? ¿Un hombre que ya va de progre como deconstruidito, que se sabe el argumentario, qué tal, qué cual, qué pascual, pero que luego le vas a seguir viendo? ¿O casi uno que diga, mira, chica, yo de esto del feminismo no sé tanto? Pero te hago un masaje en los pies por la noche cuando llegues cansada del curro. Después de mi recorrido, ¿no? De haber estado incluso con hombres que tienen una cruz tatuada en el pecho, yo he sido ese tipo de persona. Wow. Eso no lo he dicho nunca, pero lo digo aquí en este podcast. Sinceramente, creo que es mejor un chico que no se diga a sí mismo que es un aliado y está deconstruido. Wow. O sea, ¿crees que es casi contraproducente? Yo, los hombres que peor me han tratado han sido hombres que han dicho que son feministas, hombres de izquierdas deconstruidos. ¿Acaso no lo viste venir? Además de que los hombres de los que supuestamente se quejan y dicen que son los peores, en realidad son los que más ligan. Y ni hablar que además de ligar más, los denominados chats son los más misóginos y machistas. ¿Quién diría que un tipo narcisista y mujeriego, que ve a las mujeres como objetos, sería más machista que un gordito friki que está frustrado y no sale mucho de casa? Debe haber sido una sorpresa. Desgracia, desgracia, desgracia. Agrego también que es llamativo cómo se habla constantemente de la supuesta radicalización de los hombres, pero no se dice nada de la radicalización de las mujeres, que a pesar de los estragos que ha hecho el progresismo y el feminismo, no solo lo niegan, sino que muchas veces les parece bien y redoblan la apuesta. Estas últimas semanas con el tema de esta serie, se llenó en las redes de comentarios y videos misándricos, incluso deseándole la muerte a los hombres, solo por la paranoia generada por la adolescencia. Muchas siguen exponentes del feminismo mega radicales, como las que estoy poniendo en pantalla, y que dejaron varias citas nefastas, más otras muchas que nombré en el video que hice sobre el feminismo y ChatGPT. Dejo el link en algún lugar. No están siendo capaces de hacerse responsables de nada, ni de tener autocrítica. Niegan los datos, como que las niñas son más afectadas por las redes sociales, las que más opiniones radicales están teniendo y las que tienen más índice de inestabilidad mental y emocional. Y no lo digo yo, lo dice una experta en esto, con datos que puse en pantalla, además de que hay otros informes sobre el tema. Al final es la misma historia de siempre, eligieron un enemigo irreal, lo que se conoce como hombre de paja, y ahí colocaron todos los rasgos que no les gusta para deshumanizar a todos los que ellas quieren. Así que cualquier hombre que cumpla aunque sea una de estas características ya va a ser considerado incel y peligroso. Ni hablarlo de mezclar todo, hablar de incels, manófera, red pillers, black pillers, antifeministas, conservadores, liberales, todos caemos en el mismo saco y parecemos todos salidos del mismísimo infierno. Cuando después los que cometen crímenes reales son otro tipo de hombres, aunque les da igual, porque siempre pueden agarrarse a los mismos dos casos de incels violentos que cometieron delitos graves para alimentar sus discursos falsos, olvidándose que esos tipos tenían problemas mentales. Le están diciendo a la sociedad que hay que tenerle miedo al chico tímido e introvertido, que sale poco de casa y que le va mal con las mujeres, que los bulineados son igual de malos que los bravucones, que los otakus o gamers son de un peligro para la sociedad. No hay empatía posible, no hay ganas de resolver el problema del bullying y cyberbullying real, de los suicidios masculinos juveniles. Pero claro, después si pasa algo nos llevamos la mano a la cabeza y nos preguntamos cómo pudo pasar. Al final parece que les hicieron una guía visual a las feministas y a la gente de izquierda de cómo deben pensar, además de darles palabras nuevas para insultar a hombres que no les agradan. Se cansaron del típico facho, fascista o nazi, que ahora le agregaron incel. O sea, la misma gente que hacía campaña para decir que no importaba la vida sexual ajena y que no había que burlarse de nadie que tuviera mucha o poca experiencia, son las mismas que están adoptando incel o virgen como insulto. Irónico. Necesitaron de Netflix para guiar su pensamiento y se piensan que porque lo vieron ahí entonces es real. El que quiera ver adolescencia que lo haga. Como dije, me parece una serie de mitad de tabla para mi gusto, pero seguramente a otros les guste más. Pero ya vieron todas las repercusiones que suscitó, y eso que es ficción. Al fin y al cabo le están echando la culpa de la violencia juvenil a la crianza, aunque seas buen padre, a los centros escolares que no controlan mucho, al bullying, a las autoridades desactualizadas y sobre todo al machismo en redes sociales y al internet en general. Es una excusa para ejercer control virtual en un futuro, aunque ya lo están implementando en varios lugares. Además de aprovechar para insultar a hombres gratuitamente y decirle incel a un niño de 13 años. Estoy seguro que a pesar de que el progresismo en la ficción demostró no funcionar y muchas empresas decidieron volver a la normalidad, esta serie no va a ser la única que le eche la culpa de todos los problemas sociales a los incels y que van a seguir santificando el feminismo radical, además de abogar por controles estatales en el internet. Antes de irme, dejo una reflexión hecha por Eric Weinstein, que es un matemático, economista y escritor estadounidense, hablando sobre por qué los hombres jóvenes son cada vez más de derecha. Have you seen the data showing the movement of teenage boys politically to the right? Have you been looking at this? Where else are they going to go? It's a good question. I mean, I had a teenage boy. I still have one, but he's 18 now. And I watched them be pushed farther and farther right by their schools. You suck. All of your instincts are bad. These girls are amazing. Look at you. You're pathetic. Be less masculine and more attractive.
You're just barking at them constantly. They're not moving right. They're moving out of your stupid way. You've given them what? Nothing. Nothing. One of my son's friends died recently by his own hand. And I don't know what kind of pressures he was put under. But I watched those kids go through this pressure cooker created by this crazy, parasitized, left-wing educational movement. Get away from our sons. Get away from our daughters. Get away from our sons and away from our daughters. It's not left or right. I don't have a Republican bone in my body. Get the crazy people who do not understand human development away from our children. Así que si de verdad los zurdos y feministas están en contra de la radicalización, deberían hacer un poco de autocrítica antes de que la cosa empeore en serio. Estoy preparando un video sobre el tema incel que si cae en ojos equivocados me van a funar eternamente. Y estoy seguro que a gente que me sigue no le va a gustar. Pero bueno, lo tengo que hacer aunque sea el último video del canal, porque las burradas y desinformación que estoy viendo últimamente son terribles. Hay un nivel de violencia contra los hombres desgraciados que nunca vi en otras épocas, y que puede llegar a traer consecuencias graves. En fin, esto fue todo. Dejo links importantes en un comentario fijado. Denle like, suscríbanse, compartan. Hasta la próxima. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien.